Y ahora vamos a iniciar la mesa redonda. Por favor, vamos a tener la mesa redonda durante una media hora, ¿no, Pedro? Media horita. Después disponemos de la asistencia del delegado de Medio Ambiente de aquí de la provincia, que vamos a clausurar las jornadas. Y lo que sí querría es que no nos fuéramos corriendo, porque nos gustaría hacernos abajo una foto de grupo, ¿de acuerdo? Para tener el recuerdo de este día. Muy bien, pues sin más, comenzamos con la ronda de preguntas. Si os parece, si entre vosotros tenéis alguna consulta previa y demás, y si no, iniciamos con la consulta de sala. No sé, ahora. Ahí, bueno, están llegando, ya la gente se está animando, prepararos. La primera pregunta es para Raúl, que la verdad es que la pregunta la han hecho nada más terminar tu exposición, pero bueno, como teníamos este momento para haceroslas llegar, dice Andrés, dice, suponiendo que Phytophthora cinnamomi sea un organismo autóctono que siempre ha estado en las zonas afectadas, ¿piensan que se ha ido volviendo más agresivo con el tiempo por un debilitamiento del árbol asociado al cambio climático? ¿Hola? Bueno, lo primero, yo no he dicho que sea autóctono. Más o menos hay consenso en la comunidad científica de que es original de Nueva Guinea, de Papúa Nueva Guinea, de la Australasia. Hay dos tipos reproductivos diferentes. El A2 es el que se ha extendido al resto de... Bueno, se ha generalizado en el planeta, asociado a cultivos y a las enfermedades, y no hay... Puede ser llegada anterior a la década de los 60, pero no. Y sí, ha habido, aparte de una llegada nueva, un organismo externo, pues un debilitamiento del arbolado, pero han coincidido en el tiempo. Sí, por contribuir un poco más a la respuesta, la primera vez que en Europa se aísla Phytophthora cinnamomi es en Portugal. Un fitopatólogo, pues en el año 1800 lo consigue aislar. Sin embargo, la presencia de Phytophthora, por las descripciones que se hacen del paisaje, son del año 1760, en los alrededores de Jarandilla. Allí había múltiples castaños y un monje botánico con mucho detalle describe cómo se van muriendo estos castaños en las zonas de vaguada, en las zonas más húmedas, allí donde Phytophthora mata, por ejemplo, encinas y alcornoques, pero es el patógeno que mata castaños también, el de la tinta del castaño. Y de hecho, en el Valle del Jerte, por ejemplo, que estaba lleno de castaños, ahora hay cerezos, porque el castaño no se da. Y el origen lo está investigando un equipo que hace expediciones y que ve el patógeno y su fase sexual, porque nosotros tenemos una fase clonal, pero la fase sexual está en esas islas que comenta Raúl, pero aún no se sabe del todo dónde hay mayor diversidad de esa Phytophthora, pero están en ello. Y por contestar de lo del cambio climático, el cambio climático sí que potencia, porque Phytophthora cinnamomi en particular necesita calor, necesita como 30 grados para esporular masivamente. Entonces ese calor lo tenemos ahora más que nunca. Y luego el árbol necesita más agua y como tiene menos raíces, pues también los daños se multiplican pues, por ese efecto combinado. Hay otra pregunta de Felipe Pérez que dice que, bueno, que en parte ya está contestada, pero bueno, os la quiero lanzar por si esto os abre un poquito más el tema con la respuesta que habéis dado, porque está relacionado con el tema del castaño.
¿Vale? Y nada, Felipe os da la enhorabuena y deciros que en el chat has quedado muy animado, dándoos las gracias y la enhorabuena por cada una de vuestras ponencias. Y la dirige pues tanto para Raúl como para Alejandro y dice que se está relacionando, está relacionada con algo que ha mencionado por encima Julio Díez esta mañana. Teniendo en cuenta que la Phytophthora cinnamomi lleva en la península desde el siglo XVII, produciendo daños graves en el castaño, tinta, ¿existe alguna hipótesis o teoría de que ha pasado a afectar seriamente a encinas y alcornoques en épocas mucho más recientes? La distribución que ha mostrado Raúl de la seca es principalmente en el suroeste, pero Phytophthora con la tinta del castaño tendría una distribución mucho más extensa. ¿Por qué ha tardado tanto en saltar al ecosistema de la dehesa y Monte Alcornocal? Ha sido para los dos el que sea más valiente. Bueno, Felipe, no sé darte una respuesta concreta, pero en el estudio histórico que hice para la presentación, pues en la década de los 80-90 se hicieron estudios climáticos, reconstrucciones dendroclimáticas del clima y en la última mitad del siglo XX, los previos a la explosión de focos en la década de los 80, pues detectaron una anomalía climática después de un periodo de homogeneidad climática desde la pequeña edad de hielo en los siglos XV-XVI. Y quizá pues esa normalidad climática, que no solo antes no se hablaba de cambio climático ni de calentamiento global, sino simplemente una variación climática, es la que puede haber sido desencadenante posiblemente por periodos lluviosos en las décadas previas de los 70-80. Alejandro. Sí, estoy de acuerdo. Por añadir algo, el castaño es altamente susceptible, es decir, muere inmediatamente, muere claramente. La encina tarda más, hay varios tipos de muerte, muerte lenta, muerte súbita, pero esa muerte súbita se produce cuando hay un colapso, con episodios como los que acaba de indicar Raúl, y esos no eran frecuentes anteriormente. Las grandes sequías no eran frecuentes anteriormente. El estrés térmico tampoco. No se recuerdan veranos tan cálidos como los que estamos sufriendo. Quería añadir también la entrada del ganado, las ayudas de la PAC. Es decir, las dehesas nunca tuvieron tantas vacas. Y eso hace que el patógeno se haya dispersado de una manera casi automática, instantánea. Ha habido ayudas también de reforestación. Los viveros no habían oído hablar de Phytophthora en su vida, en sus plantas, y no sospechaban que eran vectores de ese patógeno y de otros que, a saber, no había... El concepto del pasaporte fitosanitario es un concepto bastante reciente que, pues, quizá la Phytophthora fue descrita hace unas décadas. Entonces, la presencia en campo se demostró, pero la presencia en vivero se dieron cuenta mucho más tarde de que eran que había que controlar esa planta también. Y eso hizo que explotara, ¿no?, en múltiples sitios. El ganado, además, bajo mi punto de vista, como cada vaca recibía una ayuda, y cuantas más vacas mejor, pues generó pérdida de regeneración, unos daños, ¿no? La maquinaria. Antes, ¿cómo se araba? El señor tiraba del tractor y cuando se encontraba una piedra se bajaba de la mula o volvía para atrás, ¿no?, con mucho esfuerzo. Pero ahora vas con tu tractor
estupendo, ahí con tus cascos, no te enteras cuando te cargas las raíces o profundizas mucho más. Entonces, todo este manejo ha sido más reciente y ha disparado el problema. Y lo que comentaba Javier, el suelo se ha degradado notablemente. Yo tengo una pregunta. ¿Ese no funciona? Sí. Esta pregunta sería para Beatriz. ¿Cuándo pensáis que tendremos resultados de las parcelas que habéis implantado las nuevas generaciones que esperemos que tengan resistencia a la fitophtora? A ver, de las parcelas de ensayo que contienen materiales clonales, ya estamos tomando datos de censos, de supervivencia y demás. Acaban de implantarse. Los datos que tengamos ahora no van a ser ni con mucho definitivos. La verdad es que no lo sé. No sé cuál sería. Ahí tenemos que, a lo mejor, decidir qué número de años para ver si esos clones son efectivamente tolerantes o no, porque esas parcelas están en focos de seca. O sea, lo que se trata de ver es si de los clones de los que hemos producido planta efectivamente se comportan en campo como se han comportado en laboratorio. Luego, los ensayos de progenie que vamos a establecer este año tienen la misma misión, pero quizá ampliando pues, la selección que hemos hecho en el laboratorio. En el laboratorio hemos puesto sus medio hermanos y los hemos seleccionado por inoculándoles en vivero. En campo haremos lo mismo y la diferencia, la verdad es que, claro, siendo en focos de seca, estoy pensando en alto, me podéis apoyar. Si son ensayos de progenie que vamos a establecer en focos de seca, no tiene ningún sentido depurarlos a huertos semilleros, porque no podemos tener un huerto semillero en un foco de seca, ¿no? Es así. Pues, claro, los ensayos de progenie van a ir un poquito más tarde, pero no sé cuál es el tiempo. 10 años, tal vez. ¿Y eso que... A lo mejor para lo que es supervivencia, menos tiempo. Pero para lo que es comportamiento, a lo mejor tenemos que alargarlo un poquito a 10. Que no quita que, mientras tanto, podamos registrar los huertos semilleros y tener ya material de semilla producido por los huertos semilleros o registrar la variedad sintética y tener mezclas de clones en el mercado. Muy bien, gracias. Esto también cambia con el conocimiento que vayamos adquiriendo, ¿no? Ahora injertamos mal, ahora los éxitos son muy bajos, pero a lo mejor con alguna fórmula, con algún método que aprendamos de otra especie, esto se resuelve. Entonces, va lento la cosa. Bien, gracias. Y otra consulta para Javier. ¿Habéis valorado, supongo que sí, cuál sería el coste por hectárea del tratamiento que estáis induciendo? El coste por hectárea depende del número de árboles. No puedes decir un coste por hectárea porque no es lo mismo aplicar en una densidad de una finca que tenemos aquí, un representante de la propiedad que tiene una media de 110 pies por hectárea, a una de esas de Alentejo, del norte de Huelva, que tenga 8 o 10 pies por hectárea. Sí. Para eso, pues, soluciones de esassanasoluciones.com, te pones en contacto con nosotros, te hacemos un presupuesto, pero ¿cuánto vale una encina? Sí, pero no tenéis un rango de la finca. Es que tiene que ser personalizado, porque es que tú no puedes hablar de... Tienes que ver la dehesa. ¿Cuántos pies tiene? Es que no te digo, el coste no es varía del rendimiento en función del número de pies por hectárea y de las condiciones. No todo es aplicable, de momento. También estamos desarrollando métodos de aplicación. Ahora mismo estamos limitados a unos rangos de pendientes y de cobertura de matorral. No llegamos... Hay mucha gente que nos llama y, lo siento, no te podemos aplicar. ¿Por qué? Porque no podemos trabajar en ciertas pendientes y en ciertos rangos de pendiente y de matorral. Con lo cual, pero eso está todo en desarrollo. Estamos trabajando en nuevas metodologías de aplicación. Pero ahora mismo hablar de precio hay que personalizarlo un poco. Se pone en contacto con nosotros y... O sea, que ahora mismo no serías capaz de darme un precio de esa llana 50 pies por hectárea. Bueno, me dice mi jefe que sí. La aplicación aproximadamente, ahora mismo estamos hablando del estudio, unos 3.000 euros por foco, por estudio de finca,
y la aplicación 9,5 euros por árbol. Pero con un número mínimo de árbol. Montamos un tinglao muy grande que no podemos hacer para hacer 25 árboles. No podemos ir a una finca para hacer 25 árboles, porque no sería económicamente. Mi empresa es altruista y ha invertido mucho en esto y lleva mucho gastado, pero hombre, son empresarios. Todo el mundo suele comer, como hemos dicho antes, es lógico. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Hola, pues nada, lo primero felicitaros a los cuatro por los trabajos tan interesantes y el empeño que habéis puesto, pero mi pregunta o comentario va dedicado sobre todo a Beatriz. Menuda presentación, ¿eh? La información que nos has dado, casi cada diapositiva da para hablar mucho. Y por eso, para no perder los matices, me he escrito la pregunta, digo, y bueno, va dedicada a ti, pero a lo mejor cualquiera de los otros. Mira, me ha parecido entender desde el principio, desde las primeras diapositivas, que habéis tenido muy en cuenta la variabilidad genética de los hospedantes, es decir, de la encina y del alcornoque. Pero no me ha quedado claro si habéis tenido también en cuenta la variabilidad genética de las diferentes cepas del patógeno, de Phytophthora. Es decir, si estamos seleccionando para una cepa de Phytophthora, pero no para otras, y podría ocurrir que estuviéramos seleccionando por resistencia a un determinado tipo de cepa, pero no a otra. Y luego una segunda parte de la pregunta es añadir otra variable más, que sería el tiempo, si además habéis tenido en cuenta la dinámica de esa variabilidad genética, es decir, cómo evolutivamente las cepas de Phytophthora van evolucionando en su patogenicidad. Porque a mí ahí me surge un poco la duda, probablemente porque no lo haya entendido yo bien, que a lo mejor también se está seleccionando para una cepa que era patógena en el pasado, pero las cepas, quiere decir que cuando los árboles que estáis seleccionando, después de todos los test de progenie, etcétera, los hayáis, digamos, ya como certificados como resistentes a Phytophthora, pero estáis certificando a una cepa de Phytophthora con una patogenicidad de hace 30 años, ¿no? Por ejemplo. Si podría ocurrir eso, ¿no? Ahora sí. Vale, pues, a ver, es imposible tener todas las variables en cuenta cuando haces un ensayo. De alguna manera tienes que acotar, ¿vale? Nosotros hemos tenido en cuenta pues, 2 especies, diferentes regiones de procedencia, diferentes poblaciones, diferentes genotipos dentro de cada población, pero hemos tenido que simplificar el resto de las variables. Entonces, hemos unificado variables como condiciones ambientales, o sea, todas estaban en el mismo ambiente, y lo que sí hemos hecho ha sido extremar esas condiciones. Entonces, hemos inoculado los 3 con la misma cepa, en una cepa del Cicitex, la más virulenta que tenían en ese momento, o sea, que digamos que hemos intentado irnos al extremo, o sea, lo que hemos inoculado nosotros, en las condiciones en las que hemos inoculado, digamos que es el extremo, porque han sido 30 días de sequía y luego pues la Phytophthora más virulenta que teníamos en ese momento, sumergirlos con inundación una semana, luego otras 3 semanas de sequía, volverlos a inundar, volverlos a someter a sequía. Es decir, son unas condiciones muy extremas para hacer una selección lo más fuerte posible, ¿vale? Ahora, eso se tiene que complementar con los ensayos que se hagan en campo, con estos mismos materiales, en las diferentes localidades donde se van a ensayar, donde habrá diferentes cepas, unas más virulentas, otras menos virulentas, unas con una variedad genética, otras no. En el futuro, a lo mejor podemos, cuando tengamos ya nuestra variedad sintética o nuestros progenitores de familia seleccionados, pues a lo mejor podemos probar cómo se comportan con distintas cepas, pero no podemos ensayarlo todo al mismo tiempo. En este momento nos hemos centrado en los materiales genéticos del material vegetal y luego veremos otras opciones. Y creo que hemos sido muy exigentes
en esa selección. ¿Que podríamos ensayar más cepas? Pues probablemente sí, pero tenemos una bellota por genotipo. Ahora con más copias clonales podemos empezar a jugar con cosas, ¿no? Pero en este momento creo que hemos sido bastante exigentes en cuanto a la selección. Pero vamos, en resumen a tu pregunta, no hemos ensayado diferentes cepas de momento y no hemos, por lo tanto, al utilizar una única cepa, no hemos tenido la evolución, hemos reactivado esa cepa cada vez que se ha hecho una inoculación, se ha reactivado la cepa para mantener la virulencia, no la hemos multiplicado sin reactivarla, pero siempre ha sido la misma. Sí, a mí es que siempre me ha surgido un poco la duda esa, que me da la sensación de que la dinámica evolutiva de Phytophthora va más rápido que la de las encinas y los alcornoques, que son una especie de crecimiento más lento y tienen otra estrategia reproductiva, ¿no? Y entonces, pues eso, que me surge la duda eso de, por un lado, el no tener en cuenta varias cepas y por otro lado, añadir la variable tiempo. Pero que evidentemente, que te estoy diciendo que con toda la información que habéis dado, que es abrumadora, que nada, yo suelto una idea, yo no soy ni genetista ni patólogo. Sí, que por ejemplo en Alni, en Alnus, lusitanica y glutinosa, porque sabéis que ahora hemos visto que la mayor parte del acervo genético que tenemos en España es lusitánica, Julio probó, sí que se hicieron aislamientos en los chancros resinosos de todas las masas que se muestrearon y se encontraron pues pluvívora, ya no me acuerdo muy bien, ¿no? Se encontraron no solamente diferentes cepas, se encontraron diferentes especies y cuando fuimos a hacer los ensayos de evaluación in vivero cogimos la más virulenta, no hicimos los ensayos con todas, cogimos la que más mataba, porque dijimos si sobrevive esto, pues lo demás con el rabo de la boina, como dicen los vascos, ¿no? Pero, claro, probarlo todo es complicado. Pero fíjate, a lo mejor la que más mata, a lo mejor no es capaz de sobrevivir en condiciones del medio. Entonces, a lo mejor no es la más frecuente. A lo mejor sí, al final mata más una que sea medio virulenta, pero que está cómoda en su medio. Sí, pero si tú vas a evaluar la tolerancia genética de un determinado genotipo, pues tienes que enfrentarlo a la peor de las condiciones, ¿no? Si quieres hacer una selección exhaustiva. Claro, después probablemente en el medio ambiente lo que tú dices, pues hay otros métodos de escape que son diferentes, pero haciendo la selección genética tienes que ir a la peor condición. Muchísimas gracias. Tal cual, lo dijiste perfecto. Quería hacer una pregunta, ¿puedo? Sí, naturalmente. Pues, Javier, si no estáis preocupados por el efecto de todas estas lluvias tan intensas en vuestros tratamientos, si lo habéis comentado. Sí, lo hemos comentado. Hombre, estos microorganismos no son Phytophthora, son de otra familia, de otro género, son más pesados. Digamos que Phytophthora, yo siempre pongo el ejemplo de que es como el trompo de la jara, que se esparce muy fácilmente, y estos hongos y estos microorganismos son más pesados. Al menos si no ha habido un episodio de lluvia tras la aplicación o en el momento de la aplicación, si el hongo en la que haya entrado en el suelo, no deberá afectarle. Pero claro, sí que es verdad que es una cosa que la tenemos pensada y, de hecho, en las últimas fincas que hemos aplicado, pues probablemente hagamos los primeros ensayos de viabilidad para ver si efectivamente sea la población de la colonia y la población puede ser autosuficiente para ayudar al árbol a la defensa. Si bien lo he entendido, habéis tratado en octubre, noviembre. Empezamos a finales de octubre. Pero la pregunta es, ¿vais a hacer más tratamientos en primavera sobre el mismo arbolado? No, en principio, vamos a ver, los resultados que os he puesto, como ponía en la transparencia, fueron las aplicaciones finales de mayo, junio del año pasado, ¿vale? Que fueron en fincas propias donde se empezó a hacer las primeras aplicaciones. Digamos que las aplicaciones a tercero y el grupo grande, estas 90.000 aplicaciones que ya llevamos hechas, empezaron el día 27 de octubre. Y
por lo que hemos visto nosotros en las fincas propias, los resultados que tenemos, y bueno, con la semana que viene algunos lo veréis, hay aplicaciones ya de octubre, noviembre de 2024 y no se ha repetido el tratamiento. Nosotros hemos visto en estas y en otras pequeñas parcelas que se hicieron anteriormente que estos microorganismos, al menos 2 años y pico, que son los que desde que las primeras pruebas, permanecen. ¿Es mejor aplicar en octubre o en primavera? Buena pregunta. Pero no tenemos, yo no te puedo contestar. Nosotros pensamos que lo que tiene que haber unas condiciones, como hemos hablado, de humedad y temperatura, que permitan a los microorganismos desarrollarse. Se han probado en laboratorio hemos probado y hemos hecho, también se han sometido a condiciones extremas. Por ejemplo, hemos visto que hay algunos de ellos que tienen más resistencia, que son, digamos, aguantan más calor que Phytophthora. Con lo cual, pensamos que esos microorganismos, que no son todos, a lo mejor sí podemos echarlos en verano, pero son cosas que tenemos que ver. Todo esto está... partimos de que tenemos unas cosas que sabemos que funcionan, pero todo esto está en desarrollo. Y vamos trabajando día a día y tenemos muchas ideas y se aceptan más y iremos trabajando en eso. Igual que tenemos ese banco de datos de suelo, bancos de datos de microbioma, de hecho, tenemos pensado hacer una correlación climatológica. O sea, ya estamos cogiendo estaciones meteorológicas para meter, a lo mejor, las respuestas estas, como habéis visto, las dos fincas, Lentisca y Coto del Rey, son dos climas totalmente distintos. Uno es típico del Alentejo portugués, que se puede asemejar más aquí al norte de Huelva y tal, y Jerez de los Caballeros, para el que no lo conozca, pues más como la Sierra Norte de Huelva o la norte de Sevilla, mucho más húmedo. Y con lo cual son dos climas y veis que la respuesta es diferente. También habéis visto que hay un vuelo septiembre-diciembre, diciembre-febrero. Y veis que en ambos casos son totalmente diferentes las respuestas. Pues eso depende mucho de la climatología. Ya te digo, tenemos que meter en esa ecuación el factor ambiental. Estamos pensando sumatorio de temperaturas, acumular como un poco la acumulación de horas de calor, para ver, porque los microorganismos buenos también se necesitan de unas ciertas condiciones ambientales para desarrollarse. Y si, por ejemplo, en las 90 fincas que habéis tratado, Sí, mejor. Aplicadas 73, estudiadas claro, 90. pero imagínate que no funciona, o sea, no es sustancial la mejoría en 30. ¿Qué respuesta tenéis pensado darle al propietario que os ha pagado 9,5 € por árbol? Estamos hablando de supuestos que creemos firmemente que no se van a dar, para empezar. La primera premisa es que no pensamos que se va a dar. De todas maneras, el Grupo Joselito, como habéis visto ahí, hemos hecho 90.000 aplicaciones. Os he comentado un poco el coste que tiene. Habéis visto las diapositivas que 40.000 aplicaciones son en fincas propias. La confianza del grupo en estas aplicaciones es ciega. Porque la instrucción que tenemos es aplicar todas sus fincas, y son muchas, y muchas hectáreas de dehesa. O sea, llevamos aplicadas no lo mismo que a externos, pero casi. O sea, que la confianza en el funcionamiento es ciega. De acuerdo. Gracias. Javier, una cosa, has dicho que el tratamiento es por árbol, pero usted te trae el suelo, ¿no? Has dicho, ¿no? Entonces, ¿por qué cobras por árbol? Bueno, y otra cosa, y también he visto en el mapa que has puesto que has tratado muchos sitios de España, pero en el Andévalo de Huelva no has tratado. No sé si porque no tenéis... En el Andévalo de Huelva hemos hecho fincas, en Aroche hemos hecho... Eso no Ya, el Andévalo exactamente, en el Andévalo todavía no, pero lindando con el Andévalo en Portugal, sí. Al lado muy cerca en Portugal sí las hemos hecho.
sí hemos hecho aplicaciones. Y en cuanto al... Hablo del suelo, claro, yo quiero regenerar el suelo que está debajo de la encina. Aplicamos en lo que he dicho, que no podemos hacer una zona, o sea, que no podemos hacer árboles aislados. Nosotros tenemos que aplicar en un conjunto de árboles que estén próximos, porque, como habéis dicho, los enemigos se dispersan muy fácilmente y se trata de cortar su avance. Si yo formo una población de microorganismos buenos en un árbol y si es repetidamente atacada todos los años, es más las posibilidades de que se tire para adelante esa población es más difícil. Si en cambio hay muchas poblaciones y todos los árboles que están a su alrededor tienen la población, es más fácil. Porque de momento... Disculpar, le ha preguntado si solo un tratamiento. De momento un tratamiento. Lo importante, de momento un tratamiento y de momento, claro, lo que no podemos hacer es luego volver a un mal manejo. Claro, porque esos microorganismos son sensibles a un mal manejo. Entonces, tenemos que hacer un tratamiento y manejarlos bien. El seguimiento es brutal. O sea, sí, el seguimiento, como has visto, es brutal. No creo que haya habido ningún experimento sobre la seca con este nivel de datos y de seguimiento. Hola, soy Israel Sánchez de Universidad de Huelva y os agradezco las ponencias que habéis tenido los cuatro. Me han parecido una chulada, la verdad, esta tarde. Y quisiera hacer algún comentario, compartir alguna reflexión un poquito con Alejandro, pero más con Javier, quizá. La primera idea mía es que para mí cualquier pequeño avance es un gran avance. Y en ese sentido difiero un poquito con la interpretación que hace Alejandro, ¿no? Porque al final siempre queremos intentar encontrar respuestas rápidas y respuestas cuantiosas enseguida. Y como estamos viendo en este ámbito es difícil que se produzcan esos cambios. Ahora bien, ahora voy a hacer un poquito de abogado del diablo, si se me permite, ¿no? Que no se me tome a mal, no es una crítica. Porque para empezar, comparto plenamente el planteamiento que hacéis desde esa live. Yo creo, ya se apuntó ayer, en la última mesa de sanidad forestal del Congreso Forestal, quedó claro, y lo dijo muy claramente Luis Hierno ayer. Nos hemos tirado 50 años, probablemente más, mirando al vuelo y quizás sea hora de empezar a mirar al suelo. Y yo estoy firmemente convencido de que las cosas van por ahí. Entonces, el planteamiento que hacéis y hasta donde conozco por lo que has podido presentar, el desarrollo metodológico que habéis tenido a mí me parece en principio impecable. Pero ahora los resultados, y no digo que no sean, que vosotros creáis firmemente, pero a mí los resultados que habéis mostrado, a mí, y lo digo con honestidad y con prudencia, no, sin ánimo de crítica, me invitarían un poco más a la prudencia que al excesivo optimismo. Lo digo porque algo pasó, y no quiero decir que vaya a pasar lo mismo, ojalá que no, porque creo que vuestro planteamiento es el correcto y es la línea, yo es la que haría si empezara con esto y tuviera medios, apostar por esa línea. Pero recuerdo que cuando las inyecciones de fosfonatos se dio un efecto que empezó siendo súper ilusionante, que se partía de resultados significativamente válidos, hechos en un ámbito procedente, sobre todo en un ámbito agrícola. Hubo respaldo de esas inyecciones. Claro, en situaciones en que muchos propietarios estarían dispuestos seguramente a aplicar fertilizante y cargarse todo el arbolado, como contó Alejandro, para dar una nueva oportunidad a ver qué podría venir después. En aquel caso de los fosfonatos, muchos propietarios se lanzaron a gastar mucho dinero en las inyecciones. Hubo después una gran decepción con aquello, y aquello salpicó un poquito a la comunidad científica también, en el sentido de qué es lo que se propone, tiene la suficiente validez, habría que tener primero quizá conocer unos resultados quizá un poquito más claros.
Yo las gráficas que habéis mostrado hasta donde... Y digo, no digo que no pongo en duda que los datos que vosotros conocéis sean mucho más alentadores, pero yo la gráfica que habéis mostrado de evolución media de NDVI, con el tren de Kruskal-Wallis y esos bigotes en las cajas, no sé. Y mi pregunta es, a lo mejor, no sé si habéis hecho, supongo que sí, habéis medido otras variables también, por ejemplo, número de flores, variación en el número de flores o en grado de maduración de las bellotas en estas estimaciones vuestras que fueron del año pasado. Por lo tanto, ha habido ya una primavera de por medio. No sé si esos datos, a lo mejor ahí, si los tenéis, hay mejores datos, o a lo mejor estratificándolos el estudio, no dando una media, una supermedia general, sino estratificando, por lo que tú quieras, por orientaciones, por tipología de características de suelo, como habéis visto. A lo mejor ahí tenéis unos resultados, no sé, es compartir estas reflexiones y con todo el respeto. Los resultados, por ejemplo, sí se hicieron cosas. Con el proyecto de iLife, como os he mostrado, se midieron índices de clorofila. En el proyecto de iLife, la medición que se tomó fue ese. Estamos en otra fase. No hay tantas fincas aplicadas que tengamos tiempo atrás. Entonces, no nos podemos retrotraer mucho más atrás, con lo cual no podemos hallar más de 3 meses. Las aplicaciones que hemos encontrado ahí, que es el que se ha mostrado, estamos hablando de mayo-junio de 2025. Si tenemos en cuenta que luego, después de mayo-junio, vino el verano, no ha habido actividad prácticamente vegetativa, estamos hablando que empezó a poder hacer efecto en la época que se voló el dron, que fue en octubre, en septiembre y octubre. No ha transcurrido tiempo. Los resultados que tenemos son del tiempo que ha transcurrido desde esas aplicaciones. Pero empíricamente los resultados vistos en campo, en raíces, en vegetación, nos llevan a creer en ello fuertemente. Y estamos empezando a recabar datos. Vamos a tener más datos que nadie. Nosotros en las fincas estas testigos vamos a volar cada mes, 2 meses. Vamos a ir recabando datos y vamos a ver poco a poco cómo va variando esos índices. Y sí que es verdad que a lo mejor la ganancia de NDVI no es tanta. Nosotros hemos consultado al Departamento de la Complutense de Estadística, nos ha dicho que lo hagamos con las medianas. Si yo me voy... Pero yo no quería hacer 2 gráficas diferentes, la segunda gráfica con las medianas y la primera con las medias. No lo he querido hacer. Pero si me hubiera puesto las medias, llegamos hasta un 10 de ganancia de NDVI, que ya es más importante. Pero yo creo que sí es importante volveros a explicar la diapositiva 28, en que se ve en que en la población donde se ha realizado la aplicación, ningún árbol ha perdido valor de NDVI, pese a que las condiciones ambientales todos han ganado, porque las condiciones ambientales eran para ellos, pero en la población control, que son los mismos árboles, a 50 metros uno del otro, las condiciones ambientales son las mismas, ha habido árboles que han perdido NDVI pese a que las condiciones ambientales eran favorables. Son árboles que están abocados a la muerte. Son árboles que condiciones ambientales están perdiendo NDVI, son los árboles que se nos van a morir el otoño que viene, el septiembre que viene. Y ese dato yo creo que es más importante que tanto que la ganancia de nosotros que estamos viendo. Tenemos más esperanza en ese dato que en la ganancia del NDVI. Ten en cuenta que los árboles, como también os he dicho, los que se han tratado parten de una situación peor. O sea, estamos hablando de árboles que tenían ahí, como habéis visto, incluso un 0,47 de NDVI. Mientras que los otros tenían un 0,50 y tanto, los control. O sea, un árbol que está mal, responde mal, le cuesta más responder. Un enfermo que está jodidísimo, hasta que empieza a responder al tratamiento pasa un tiempo. Y así todo, la respuesta ha sido mejor que la del control, porque ha habido más ganancias. Con lo cual los datos esos nos dan mucha esperanza. Pero vamos, que van a ser avalados con un aluvión de datos brutal. Gracias, Javier. Tenemos una pregunta ahí. Gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar a los 4 ponentes. La verdad, las charlas han sido impresionantes, sobre todo por el trabajo que se ve que habéis realizado. Y, bueno, la importancia también de todo esto y lo de los resultados, ¿no? La pregunta
va un poco con el trabajo de Javier. No me ha quedado claro qué es lo que aplicáis y cómo lo aplicáis. Es decir, entiendo que es formulación que contiene tricoderma y demás, ¿no? O por el nombre. Pero, o sea, la pregunta sería, ¿qué lo aplicáis y cómo lo aplicáis? Porque lo que sí que me sorprende es porque los datos les has dado a los 3 meses del efecto. Ya. Bueno, ya hemos empezado a los 3 meses, no, bueno, esas aplicaciones, como he dicho, fueron en mayo-junio de el verano pasado, o sea, la primavera pasada. Y cuando hemos empezado a trabajar, este proyecto se ha montado y cuando yo, digamos, he empezado a trabajar en el proyecto, bueno, pues ¿cómo medimos esto? Bueno, pues se nos ocurrió lo de NDVI. Compramos un dron, hicimos los cursos de dron, nos pusimos a tal. Y en septiembre fue cuando empezamos a hacer los vuelos de dron para evaluar. Entonces, lo primero que evaluamos, empezamos a hacer vuelos, como digamos que fuera el vuelo cero, que no es el vuelo cero, porque ya llevaba 3 o 4 meses aplicado. Pero bueno, digamos, considerando que el verano poco habrá ganado y tal. Entonces, cogimos como momento cero septiembre, que es cuando teníamos los medios para hacer la evaluación. Y a partir de ahí ha sido el modelo que estamos siguiendo en toda la finca. Vale. Y un poco, comentabas ahora de que la mejora que había en los mejores casos era sobre un 10%, que podía ser un 10%. En la media. Es que digo, sí, la media. En la media. Es que hemos utilizado en las gráficas la mediana. Si utilizamos la media no salen diferentes. Y la aplicación, el producto, pues es un producto que contiene microorganismos compostados con diversos coadyuvantes que la ayudan a su desarrollo. Y lo que tratamos es de que se forme una colonia de esos microorganismos en cada árbol. Pero es una mezcla de microorganismos lo que echáis. Pero disueltos en agua, y se hace una aplicación para que en el tronco, en la base del tronco de ese árbol se forme una población de esos microorganismos. Vamos, si es una fórmula de secreto comercial o era de los padres. ¿Y cómo los aplicáis? O sea, ¿por irrigación sin más? ¿Los inyectáis? No, con un vehículo, con un buggy, con un tanque, se hace una inyección. Una cantidad, una concentración que estimamos que es suficiente para que se formen esas poblaciones. ¿Y en los controles que hacéis? Nada. Ya, pero echáis agua. No, o sea, no con la mezcla echáis agua. O sea, que el control óptimo sería echar agua. La cantidad de agua es irrisoria. No, lleva una concentración alta y no echa. Además que te das cuenta que las aplicaciones en octubre y el agua no creo que sea un factor. La poca cantidad de agua que se le echa al árbol no creo que resultará indiferente. Y luego sobre el 10%, lo único yo estoy un poco con Ismael, hay que tener un poquito cuidado porque el 10%, o sea, normalmente se coge el error válido para creerte un poco los efectos al 5%. Pero hay trabajos que se cogen al 10%. Es decir, que un 10% de error puede que los tratamientos no sean diferentes. Si yo os he dicho que las condiciones son muy diferentes de cada finca. Y yo digo, me iría más a lo que... Porque es que ha pasado muy poco tiempo. Las encinas están fastidiadas. Las encinas es un árbol de... Bueno, vamos a hablar de las encinas responden lentamente. Entonces, no podemos pretender que responda. De hecho, por ejemplo, nosotros, que lo veremos la semana que viene, no responde igual a una reforestación. Hay reforestaciones que tienen 20 y 25 años, la respuesta del arbolado es mucho más rápida que una dehesa normal y tradicional, una reserva de 200 o 300 árboles. Entonces, siendo la respuesta esperando una respuesta lenta, que ya en 3 meses tengas una respuesta, pues nos da mucho valor. Y luego encima, lo que he dicho, me vuelvo a repetir, yo me voy a la segunda gráfica, que me parece más importante que la primera. Que hayamos ganado un porcentaje de NDVI, yo creo que no haya prácticamente árboles que hayan perdido NDVI, frente a que en el control sí hay árboles que empeoran, pese a las condiciones ambientales que son favorables, yo creo que eso es mucho más significativo. Vale. A mí me lo parece. Lo más sorprendente es eso, que allá a los 3 meses vea resultados. Lo digo porque a veces, es lo que comentaba esta mañana en la charla, que incluso haciendo algo que sabes que es positivo y muy positivo, a lo mejor los resultados, sobre todo en árboles, o sea, cuando mayor es el árbol, más inercia tiene. Inercia vital, o creo que eso no existe, pero lo podemos llamar así. Y entonces, claro, o sea, imagínate un estrés hídrico, digamos, ese experimento le he hecho yo hasta en casa con unos árboles que tengo allí, que sabía que era un problema de riego y de regarles, a lo mejor hasta el segundo o tercer año no ves un resultado pequeño, ¿no? Entonces, bueno. Y luego la otra pregunta va contra Alejandro.
En tu presentación has hablado, claro, está dentro de los factores, la verdad la introducción me ha gustado mucho, y hablabas que está Phytophthora cinnamomi, pero también tienes Phytophthora quercina, Gonapollides y tal, ¿no? De ellas, vamos, la Phytophthora cinnamomi es la más extendida, ¿no? Y demás, pero ¿qué me puedes decir de la patogenicidad del resto? O sea, con respecto a cinnamomi, ¿no? Que es un poco también lo que comentaba Beatriz antes con lo que pasa en los alisos también, ¿no? Es decir, tienes una, pero luego tienes otras más, ¿no? Entonces, vamos, tu opinión. Bueno, casi todas se han inoculado en Quercus ilex. Entonces, la más patogénica es cinnamomi, con diferencia. Es decir, no te podría decir una segunda. Pero, por ejemplo, sí que hay otras fitópteras, se me ocurre, por ejemplo, decirte quercina, que es la más frecuente, porque está en casi todos los suelos. Es más, es tan frecuente que hasta se duda si pudiera ser nativa o introducida. Se ignora su origen, ¿no? Entonces, pudre, a lo mejor las raíces, yo la he inoculado con mucha densidad y nos ha pudrido un 10% de las raíces de encina y un 15% o 20% de las raíces de alcornoque. Es decir, como que lo contrario, ¿no?, que con cinnamomi. Y a la encina le hace cosquillas, pero ojo, le hace cosquillas en el invernadero, pero si estamos en unas condiciones de estrés hídrico, con un suelo malo, con la cinnamomi que ya te ha fastidiado, tú le quitas el 10% en esas circunstancias, pues entenderás, pero yo te hablo hipotéticamente, porque en campo no he inoculado nunca, ¿sabes? Sí, hay veces que lo tienes que tomar como una evidencia porque realmente es muy difícil demostrarlo en campo. Sin embargo, en el alcornoque, si tú le quitas un 15%, el alcornoque sufre muchísimo una pérdida de raíz. Es como que le hemos cortado las raíces, ¿no?, a un árbol, a otro, y es mucho más sensible a pérdidas de raíz. Y entonces ahí entro con la quercina. Seguramente le hace más daño. La Phytophthora, esta quercina, no requiere gran calor, es decir, puede actuar incluso en invierno. Hay una Phytophthora de invierno que es la Psychrophila, que por el propio nombre ya te está diciendo que le gusta el frío, que yo pues tengo un artículo con ella, pero no sé nada de ella, nadie sabe nada de ello. Y luego en mi presentación no puse especies, puse filotipos, es decir, hay en los análisis moleculares una secuencia que se parece en 99% a Phytophthora, pero no se asemeja en más que el 99% a Phytophthora. No podemos determinar su especie, es decir, hay por ahí bichos o micetos que no se han descrito a la especie todavía. Sí, eso es bastante común, ¿no? Entonces, si no sabemos ni el nombre, pues su biología muchísimo menos, ¿no? Sí, ha sido muy interesante, me ha gustado mucho, Alex, perdona que te interrumpa, las diferencias de encina alcornoque, ¿no? Como con la sequía, con respecto a la patogenicidad, eso es muy interesante. Sí, y luego por comentarte y por apoyar y responder mejor también a la pregunta que se hizo antes, ¿por qué no utilizamos un complejo de fitóftoras, que es el que tenemos en el suelo, para hacer mejora? Pues no se hace esto, no es habitual, no lo hace ningún mejorador, porque hay unas interacciones entre ellas que no dominamos, ¿no? Y no sabemos si metemos un poquito más de una, lo que inhibe a la otra, no sabemos ni lo que pasa en el suelo. Entonces, para que los resultados sean repetibles y estén validados científicamente y se puedan replicar con rigor, utilizamos siempre la especie más virulenta, que es cinnamomi. No, es así lo que comentabais antes también. O sea, cuando tienes que elegir ya una, por lo que comentaba Beatriz, de que claro, que no te puedes liar tampoco mucho más, dentro de la misma especie coges la más agresiva, porque es así, ¿no? Sí. Y si tienes distintas especies, pues también, o sea, que tampoco, vamos, que nada que objetar, ¿no? Y luego hay otra que es difícil de recordar, que es la Phytophthora gonapollides, que también está por todos lados, está en el agua.
y que está, pues siempre sale en Extremadura y también hace unos daños parecidos a la quercina, pero claro, si va sumando, si te está puteando uno, luego el otro, pues al final acabas muerto, ¿no? Pues es lo Gracias, que pasa. gracias. Hay una pregunta en el chat. Son ambas para Javier, son de dos personas distintas. Así que Javier, prepárate. La primera, dicen, además del suelo, ¿cómo manejáis la cobertura? Teniendo en cuenta que los microorganismos auxiliares se han obtenido de masas más salvajes. No son masas más salvajes, son masas más salvajes. Las masas son similares, son de esas similares. Lo que he dicho, que los suelos donde se han encontrado son más salvajes, pero la masa forestal es la misma finca. Lo que pasa es que hay zonas de la finca que se han hecho intervenciones con distintos abonos, con distintos tratamientos, y hay zonas de la finca en que no se han hecho esos tratamientos. Entonces, claro, cuanto menos tratamientos hagamos el suelo está más equilibrado y presenta una biodiversidad mayor. Y la otra, me pregunta que los ensayos de vivero se han hecho con plantas inoculadas previamente con fitóctora o solo con estrés hídrico. No, como ponía en la diapositiva, esos ensayos fueron con solo estrés hídrico. ¿Alguna pregunta más? Una sola. Ya, que se nos está yendo la tarde, pero yo creo que es importante, de cara a lo que desde ayer venimos hablando, de mirar hacia el suelo, ¿no? Aparte de todo lo que es el apoyo de fortalecimiento de la masa arbórea, ¿no? Tenemos modelizado, aparte de que supongo que ustedes sí lo habéis hecho, modelizado el suelo, lo que es la microbiota del suelo, de aquella dehesa que con una misma estación no esté afectada de fitóctora de seca, frente a una que sí lo esté. ¿Habéis caracterizado esos suelos para ver, digamos, si forman parte de ese equilibrio que hace que no se desemboque en el daño? Nosotros sí hemos caracterizado el suelo de los focos de fitóctora hasta donde hemos llegado hasta ahora, pero bueno, yo creo que 90 fincas del suroeste de la península es una muestra bastante representativa de lo que es el suelo cuando hay focos de fitóctora. Lo que no hemos hecho es donde no hay focos de fitóctora. Pero de focos de fitóctora sí que tenemos una muestra bastante representativa. Y claro, bueno, son cosas que ya se sabían, el pH y tal, pero sí, se garantiza que es. Sí, hay estudios, pero no son de nuestro grupo, ¿no? Nosotros no somos expertos en eso, pero sí que hay estudios que denotan diferencias entre un foco y zona no foco. Nosotros sí que nos metimos con las micorrizas y fuimos en árboles decaídos y árboles no decaídos, pero estaban en la misma área, pastoreada, y también encontramos diferencias. Y luego hay un grupo portugués que dejó las micorrizas, se hartó porque no hay suficiente quórum o Marisa Azul también detectó en los alcornocales un gran efecto del sistema del manejo intensivo, que reducía drásticamente la tasa de micorrización. Hay una serie de índices que ahora mismo no recuerdo, pero están muy alterados todos por la presencia de ganado y bueno, pues todo esto que estamos hablando. Pues muchas gracias a todos. Vamos a dar Juan Carlos, perdona, ¿No? ¿Hay otro más? hay una pregunta. Okay. Es la última pregunta. No es pregunta, es un poco dar las gracias, como se está haciendo aquí a los ponentes, por educación. Pero yo me voy y ¿qué le digo al titular, al propietario? O sea, ¿qué saco de aquí? Hay estudios, hay gráficas, hay vuelos, hay
factores que todos los que estamos aquí, más o menos, entendemos, unos más, otros menos. Yo no soy científico, yo soy técnico. Pero creo que o vamos todos de la mano, o esto, como sigamos haciendo la guerra cada uno por nuestra cuenta, pues aquí nos encontramos y yo me voy ahora mismo sin ser capaz de decirle al titular o al propietario qué es lo que vamos a hacer. Salvo una cosa que me ha quedado clara y que lo vamos a hacer, es confiar en Javier, confiar en el Grupo Joselito, porque son ahora mismo los que nos han puesto algún tratamiento para que yo mañana mismo lo haga en mi campo, mi finca, o en los 3.000 socios que son de Asaja. Entonces, yo entiendo muy bien a las universidades que seáis muy prudentes, claro, en los datos, en los estudios, en que hay que esperar el tiempo de esa línea de investigación de clones que a nosotros nos parece muy acertada y de la que siempre hemos defendido y defenderemos. Pero claro, el decir ahora que yo dispongo de clones mañana para poner en el campo, creo entender que nos hace falta unos años, ¿no? A ver... es que precisamente eso es lo que no tenemos. ¿Qué más ir de la mano hay que un programa de mejora en el que trabajan todas las personas que estamos en esta sala que tenemos algo que decir sobre Phytophthora? No creo que vayas a encontrar un programa similar. O sea, es un programa que el Miteco está financiando desde hace 6 años ahora y que se va a prolongar por lo menos hasta el 28 y probablemente tendrá seguimiento, donde está todo Mendalerenda que sabe algo de Phytophthora en este país. O sea, más ir de la mano me parece imposible, ¿vale? Lo digo porque de las muestras que se han observado ahí, muy pocas han sido en la provincia de Huelva. No, estás equivocado. O sea, sí que es verdad que la base que tenemos ahora de la población de mejora definida, de la 6-7, no solamente la provincia de Huelva, es escasa. Pero es que este año se han muestreado 130 focos en Andalucía para ampliar esa base genética. Sí, ¿vale? y lo entendemos. Que cuando se muestreó la primera vez, pues aquí se muestreó menos y se está compensando ahora. Lo entendemos, pero si el foco principal lo tenemos aquí, creo que tendremos que poner el foco aquí. Bueno, no sé si el foco principal está aquí. Te vas a Cádiz y dicen que es en la Almoraima. Y te vas a Extremadura y te dicen que es en la Plaza de la Concepción. O sea, quiero decir que focos potentes hay en muchas partes, ¿vale? Y yo creo que se está haciendo un esfuerzo por parte del Ministerio ímprobo para coordinar todos los grupos que investigan en Phytophthora y tener un resultado que satisfaga absolutamente a todo el mundo. Que también vamos a trabajar con tricoderma. ¿Qué pasa? Que bueno, pues las sinergias en el Ministerio son otras, no es una empresa que saque un producto que se aplique de manera inmediata. Hay que hacer registros, hay que cumplir con la normativa, hay que establecer unos plazos y hay que tener unos datos que te aseguren que lo que tú pones en el mercado es 100% fiable. Entonces, claro, el modus operandi de una empresa, lo entiendo, es perfectamente legítimo, es otro. Yo te puedo asegurar que cuando esos clones salgan al mercado, hombre, no sé si será en la panacea, pero sí que van a ayudar y van a solventar la situación en gran medida. ¿Y qué mensaje te puedes llevar a casa? ¿Qué le tienes que decir a tus propietarios? Pues que en nada vamos a tener huertos semilleros de los que vamos a poder tener bellota, que te van a solucionar el tema de la reforestación de una manera asequible desde un punto de vista económico. Que en breve tendremos una variedad sintética en forma de mezcla de clones que se podrán utilizar para redensificaciones en zonas de focos de seca o como portainjertos para otras cosas. Vas a tener también una colección seleccionada por calidad de corcho, ¿vale? Y una serie de ensayos que te van a permitir, que servirán como parcelas de demostración para que cuando tú tengas que ir a un vivero a comprar un material puedas decir, no sé si hacer la mezcla de clones 1 o la mezcla de clones 2. Espérate, que me voy a Zorita, que hay una parcela de ensayo y miro cómo van. Vas a tener toda esa información. Entonces, mensaje para llevar a casa, no lo tenemos todavía, pero estamos en un tris. El producto que nosotros aplicamos sí está registrado. Un producto registrado porque son microorganismos que a través de la colección de cepas de Valencia ha certificado que son únicos
y obtenidos en las dehesas de Extremadura, y luego ese producto está registrado y tiene por la Unión Europea y es totalmente como un bioestimulante, pero está totalmente registrado. Y luego, de todas maneras, nosotros no estamos, yo creo que nuestra alternativa, nuestro enfoque, no va en contra de los enfoques de la genética, para nada. O sea, el enfoque suyo es otro enfoque más para el problema y el enfoque nuestro es distinto. Nosotros trabajamos sobre árboles que ya existentes y están trabajando en el futuro. En un futuro, la suma de las dos cosas pues lo hará incluso más potente. Pero no estamos en contra. Lo único que sí abogamos es por un buen manejo. Porque, claro, los microorganismos que nosotros aplicamos, sí es verdad que si no hay un buen manejo y hay ciertas prácticas de aplicaciones de fitosanitarias y tal, no van a prosperar porque vamos a matarlas. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Perdona, simplemente es una aclaración un poco por el comentario y un poco tratando de explicar lo que ha dicho Beatriz, pero de una forma que creo que se entienda mejor. Todos hemos visto estas últimas semanas a Mariano Barbacid en las televisiones, ¿no? Entonces, el que pedía dinero para sacar los productos que tiene, que son resultados espectaculares, o sea, espectaculares, según ambos le creemos, es un científico, o estaba pidiendo dinero para seguir investigando más tiempo. Estaba haciendo lo segundo, es decir, estaba pidiendo dinero para estar otros 3, 4, 5, 6 años para hacer los ensayos clínicos que son necesarios para poner un producto en el mercado. Es decir, ni si le ocurriría coger y empezar a aplicar esos productos en humanos. Vamos, si alguien los quiere aplicar y se los pone bajo su responsabilidad, desde luego el médico nunca te lo va a permitir, ¿no? Entonces aquí yo creo que es lo mismo. Es decir, el protocolo normal es un poco el que ha explicado Beatriz. Que luego hay, a ver, que no quiero tampoco desmerecer, es decir, que habrá otro tipo, pero hay que seguir las reglas. Y hay que seguir las reglas porque si no, pues nos puede pasar lo que pasó en Australia, por ejemplo, con los conejos, cuando llevaron conejos para... Entonces, a ver, el control biológico, y esta mañana, yo creo que he estado dando unas pinceladas y demás, es una cosa muy seria. Es decir, no puedes empezar a aplicar en el campo cualquier cosa. O sea, hay que tener unos protocolos, hay que hacer unos ensayos, los productos que tiene Barbacid ahora mismo hay que probarles en 50.000 condiciones antes de sacarles. Y si no, ¿qué es lo que pasa? Pues puede pasar lo que, no sé, hay ensayos ya antes en patología forestal. Por ejemplo, en Francia empezaron a aplicar el chango del castaño y en lugar de aplicarlo los técnicos, lo aplicaron, lo pusieron a la venta y la gente empezó a aplicar a lo loco el chango del castaño y ahora mismo no hay posibilidad de arreglarlo. ¿Por qué? Porque se ha creado una diversidad tan bestial que no hay posibilidad. Entonces, a ver, sé que es una situación complicada, sé que llevamos muchos años en los cuales las dehesas están muriendo y en los árboles, pero yo creo que hay que seguir los pasos, es decir, que tampoco esperemos cosas milagrosas, ¿no? O sea, que, no lo sé, sin desmerecer, que yo creo que... Sí, los ejemplos que has puesto no me puedes comparar lo que estamos haciendo nosotros con llevar conejos a Australia. No, pero bueno, pero... ¿Qué es lo que has hecho? O sea, nosotros no estamos llevando conejos, no estamos trayendo esos microorganismos que también los hay en Sudamérica, que otra gente lo ha hecho. Nosotros no estamos haciendo eso. Hay gente que lo ha hecho, nosotros no. Nosotros los microorganismos que hemos obtenido son de la dehesa de Extremadura. Con unas variaciones de a lo mejor a 25 o 30 kilómetros de una dehesa de Huelva, con lo cual esos microorganismos no son de Australia, ni son de Guinea o Papúa, ni son mexicanos, son microorganismos autóctonos de las dehesas del suroeste de la península ibérica, y no solamente de una dehesa, sino de diversas dehesas en Extremadura. Son organismos autóctonos, son totalmente autóctonos, no estamos soltando ningún bicho raro. Bueno, yo creo que soy bastante claro y también los protocolos están legislados y regularizados un poco, entonces pues ya está. O sea, que tampoco, que yo digo, simplemente es que cada uno, y no lo digo por ti, lo digo un poco por... A ver, pero es que nosotros no estamos haciendo ninguna cosa ilegal. No digo eso. Pero parece que estás diciendo que no cumplimos los protocolos. Es que parece que estás diciendo que no cumplimos los protocolos. ¿Qué protocolo no cumplimos nosotros? A ver,
Bueno, sí. Vicente, es que no se te oye en la sala. Sí. Vale. Bueno, nada, que simplemente es eso, que no es más. Es decir, que realmente, a ver, cada uno tenemos nuestra responsabilidad y cada uno somos dueños de nuestros actos. Es decir, que en principio no digo que no vaya a funcionar, pero lo que estoy diciendo es simplemente que lo que ha comentado Beatriz es el protocolo normal de un programa de mejora Pero un programa de mejora genética, forestal, que hay una serie de legislación, hay una legislación del Real Decreto 100 que tienes que cumplir para poner una... Sí, bueno. Tú para poner una encina tienes que cumplir una legislación que hay un Real Decreto. Pero para hacer una aplicación de un bioestimulante, también un bioestimulante hay que también cumplir una legislación que es otro Real Decreto. Sí, y claro. esa legislación nosotros la cumplimos, porque ese bioestimulante está registrado y patentado. O sea, eso pasa que son cosas diferentes. Una cosa es los requisitos que tienen que cumplir una planta para ser comercializada y otra cosa es para comercializar un bioestimulante, que no tienen ninguno que ver. Y ellos cumplen sus requisitos y nosotros cumplimos los nuestros. Bueno, yo he dicho. No digo nada más, gracias. Bueno, de todas formas, lo que hay que tener en cuenta es el estímulo y el esfuerzo, por un lado empírico y por otro lado científico y empírico, y muy empírico, que se está haciendo con resultados, parece ser, que no son negativos. Siendo así, incluso podríamos, vamos a ver, por romper una lanza por Cárnica Oselito. El tema es que incluso en la prueba que se ha hecho, que es muy corta, es cierto, es muy corta, puede incluso haber otros parámetros, incluso ambientales, que hayan generado, pero sí es significativo que el equipo de control, la muestra de control, ha mermado. Si es cierto que la muestra de control ha mermado y la muestra tratada no solo no ha mermado, sino que ha crecido un poquito, bueno, pues esos detalles son lo importante poner en luz. Y lo importante vuestro es que los estudios que tenéis, que lo tenéis patentados, que lo pongáis en luz. Y todo desde cuándo habéis empezado, cuándo lo habéis desarrollado, cuáles son los resultados que tenéis. Y os vuelvo a decir, no es desalentador, por lo menos. Así que, bueno, y desde luego el resultado vuestro es lo que se está esperando como para tener una continuidad tranquila de futuro. Con lo cual, pues bueno, son dos visiones de una solución que es muy compleja y que partimos de la base de que quizá no tengamos mucho tiempo de reacción con todo el daño y la velocidad que está teniendo en lo que es el decaimiento y la destrucción de nuestro EDS. ¿Vale? Pero bueno, encantado a todos, hemos aprendido muchísimo y os animo a cooperar de todas las bases, científicas, técnicas, universidades, empíricos, trabajadores, gestores, que yo creo que es la vía para realmente buscar y encontrar una solución. Así que muchísimas gracias.